Todo empezó desde pequeña, en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Carolina creció en una familia que admiraba el impacto de las tormentas severas de verano. Pasado el tiempo, descubrió que le gustaba la matemática y la física, y comprendió que para poder entender los fenómenos climáticos que tanto la sorprendían, esas disciplinas combinadas le iban a ser muy útiles. Finalmente, estudió ciencias de la atmósfera y se convirtió en una experta de Argentina y del mundo. Cómo la comunidad científica empezó a hablar del cambio climático. Y es muy interesante porque es uno de los fenómenos que la comunidad científica global alertó con mucha anticipación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se fueron dando una suma de avances en el conocimiento del clima. Primero se empezó a ver que aumentaban los gases de efecto invernadero que podían producir un calentamiento global. Allá te estoy hablando de los 60, los 70, los 80 empezaron las computadoras y entonces podemos resolver actualmente también las ecuaciones que rigen el clima y mostrar que si se aumentaban los gases de efecto invernadero, la temperatura iba a subir. Y esto en el año 85 se hizo un informe en el cual se alertaba a la Naciones Unidas sobre este tema y allí se creó el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, del cual yo formo parte, y desde el año 88 hasta la fecha está elaborando informes. Paralelo, hubo investigadoras que decían, no, esto es una variabilidad natural, ¿no? Empezaron lo que se llaman los escépticos. También esto se le sumó algunos intereses de algunas empresas, ¿no? Porque esto es como el tabaco, más o menos, ¿no? Hay empresas que ganan vendiendo cigarrillos. Acá hay empresas que, inclusive países, ¿no? Que tienen beneficios económicos con los combustibles fósiles. Entonces, esto ponía en jaque el desarrollo de nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué fue pasando con el tiempo? Es que antes el cambio climático era algo que iba a pasar en el futuro y hoy el cambio climático está. Cualquier adulta percibe que hay cambios en el clima en los últimos 20, 30 años. Entonces los escépticos han cambiado. Ahora no dicen que el clima no está cambiando porque realmente cambió, sino que cuestionan que se deba a las actividades humanas. Pero la realidad es que es un porcentaje ya cada vez menor, es ínfimo esa oposición y esa abrumadora la apropiación de este problema por la sociedad, ¿no? En particular de jóvenes, como hemos visto en los últimos años, que ya han tomado eso, ya que es su futuro, ¿no? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. El panel intergubernamental de cambio climático también fue un hecho único, porque es una instancia de diálogo entre ciencia y política, ¿no? Porque el panel está gobernado, vamos a decir, por representantes de los gobiernos del mundo, como si fuera una asamblea de las Naciones Unidas, y dialogan con el buró, el comité ejecutivo del IPCC, que está conformado por científicos, en los cuales yo hoy actualmente formo parte del año 2015. Esencialmente, la comunidad científica en el IPCC lo que hace es hacer reportes que sintetizan, integran, comparan, evalúan toda la literatura, toda la producción científica que se hace en el mundo sobre el tema. Porque si uno quiere, está pasando también con COVID hoy, ¿no? Uno puede agarrar un paper, dice una cosa, toma otro artículo, dice otra. Bueno, pero cuando uno integra, ¿cuál es el resultado, la conclusión mayoritaria? Y tenemos certeza o no de ese resultado. Entonces, estos reportes están hechos de esa manera, ¿no? Seleccionando autores de todo del mundo entero,
que van analizando las distintas problemáticas de cambio climático y sacando conclusiones que son tan sólidas, porque sólidas en el sentido de que están fundamentadas. Hay cosas que sólidamente decimos todavía no podemos concluir, pero se ha ganado esa reputación, el método, que hoy por hoy es uno de los grandes insumos a la negociación internacional sobre el cambio climático. En realidad hay como un conocimiento o una percepción distorsionada, ¿no? De alguien que trabaja en clima o en meteorología, porque el problema es que en la escuela argentina estudiamos de esos temas en geografía, ¿no? Pero el nudo central es justamente la matemática y la física. Entonces, el clima está regido por ecuaciones matemáticas, como las ecuaciones que estudiamos en física. Y la única manera de resolverlas es a través de una computadora, ¿no? Entonces, por un lado se requieren sistemas de observación del clima global. Y ahí la Organización Meteorológica Mundial, los servicios meteorológicos, los de agua, los de océanos, juegan un papel enorme. Y toda esa comunidad está muy coordinada, porque es la misma observaciones que usamos para el pronóstico del tiempo. Entonces, en ese sentido, es por eso que hay mucha historia del clima global. Pero esas observaciones son la foto de la situación actual o del pasado si miro para atrás esos datos. Pero la única manera de proyectar a futuro qué va a ocurrir, en el corto plazo decimos pronosticar, ¿no? Pero en el cambio climático decimos proyectar, es utilizar estas ecuaciones en una computadora, y eso es lo que se llama un modelo matemático, que representa la atmósfera, los océanos, el hielo, llegan ahora a la vegetación, se está incluyendo los sistemas humanos, y son la herramienta fundamental, ¿no?